Aléjate de mis hijos, le dijo la nuera a la abuela, con una voz tan fría que cortó el aire del salón como un cuchillo. Hasta ese momento Carmen no había entendido que una frase podía doler más que un golpe. Se quedó inmóvil con la bolsa de galletas caseras aún en la mano, sintiendo como los años se le caían encima de golpe. Frente a ella, Laura la miraba con los brazos cruzados, protectora, desafiante, como si Carmen fuera una amenaza y no una mujer de 70 años que había criado sola a su único hijo. Todo había empezado de forma tan inocente. Carmen había pasado la mañana horneando, pensando en sus nietos, en cómo les brillaban los ojos cuando les llevaba algo hecho por ella. No había llamado antes, nunca lo hacía. En su mente la casa de su hijo seguía siendo un lugar donde era bienvenida sin avisar. Qué equivocada estaba. No quiero que los confundas, continuó Laura, dando un paso al frente. Tienen una madre. Y no eres tú. Las palabras quedaron flotando entre los muebles modernos, caros, impecables. Nada en esa casa parecía tener espacio para recuerdos, ni para errores, ni para una abuela que aún vivía aferrada al pasado. Desde el pasillo, Daniel, su hijo, observaba la escena en silencio. No dijo nada. No defendió a nadie. Ese silencio fue lo que más le dolió a Carmen. Porque un grito se olvida, pero el silencio se queda. Carmen bajó lentamente la bolsa al suelo. Sus manos temblaban, pero su voz salió sorprendentemente serena. Solo quería verlos, susurró. Solo eso. Laura soltó una risa breve sin humor. Eso dices siempre. Y siempre terminas diciéndoles cosas que no te corresponden. Historias, opiniones, ideas que no queremos que tengan. Carmen pensó en las historias. En los cuentos antes de dormir, en las anécdotas del abuelo, en las lecciones que no estaban en los libros. ¿Desde cuándo contar la verdad se había vuelto peligroso? Son mis nietos, dijo al fin. Y los amo. Precisamente por eso, respondió Laura. El amor no te da derecho. Daniel se aclaró la garganta, incómodo. Mamá, quizá deberías llamar antes la próxima vez. Fue entonces cuando algo se rompió dentro de Carmen. No lloró. No levantó la voz. Simplemente asintió, recogió la bolsa del suelo y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, miró una última vez hacia el pasillo donde sabía que sus nietos jugaban, ajenos a todo, riendo. Algún día, dijo en voz baja sin mirar a nadie, entenderán quién estuvo siempre ahí. Cerró la puerta detrás de ella con suavidad, pero el eco de ese cierre resonó en la casa como un presagio. Mientras bajaba las escaleras, Carmen tomó una decisión silenciosa, una que cambiaría el curso de esa familia para siempre, porque había verdades que no podían ocultarse eternamente y secretos que, tarde o temprano, exigían salir a la luz. Carmen caminó sin rumbo durante varias cuadras, dejando que el ruido de la ciudad ahogara el nudo que tenía en la garganta. No se sentía derrotada, se sentía alertada. Algo dentro de ella le decía que aquel rechazo no era solo orgullo ni celos. Había miedo. Y el miedo siempre escondía algo más profundo. Esa noche no durmió. Se sentó frente a una vieja caja de madera que llevaba años sin abrir. Dentro estaban cartas, fotografías, documentos amarillentos por el tiempo. Recuerdos que había prometido no usar nunca como arma, porque una madre no debería lastimar a su hijo, ni siquiera para salvarse a sí misma. Pero ahora no se trataba de ella. Se trataba de esos niños a los que le habían prohibido amar. A la mañana siguiente Carmen llamó a una persona que no escuchaba desde hacía más de 2 décadas. La voz al otro lado tardó en reconocerla, pero cuando lo hizo, el silencio fue pesado. Pensé que nunca volverías a llamar, dijo el hombre. Yo también lo pensé, respondió Carmen. Pero ha llegado el momento. Mientras tanto, en la casa de Daniel, el ambiente era tenso. Laura se movía de un lado a otro, inquieta, revisando su teléfono cada pocos minutos. Daniel la observaba, cada vez más confundido. No era la primera vez que su madre y su esposa chocaban, pero nunca había sido tan directo, tan cruel. ¿No crees que fuiste demasiado lejos? Preguntó él finalmente. Laura se detuvo en seco y lo miró con dureza. ¿De verdad vas a empezar con eso ahora? Es mi madre, Laura. Y son mis hijos, respondió ella. Tú no entiendes lo que está en juego. Daniel frunció el ceño.
¿Qué es lo que está en juego exactamente? Laura apartó la mirada. Ese gesto, pequeño pero revelador, encendió algo en Daniel. Una sospecha que no sabía nombrar, pero que llevaba tiempo creciendo como una sombra. Nada, dijo ella con rapidez. Solo quiero protegerlos. Esa misma tarde, Carmen fue al lugar que había jurado no volver a pisar. Un despacho antiguo con paredes cubiertas de estanterías y un olor persistente a papel viejo. El hombre que la recibió la miró con una mezcla de sorpresa y respeto. Esto puede destruir a tu familia, le advirtió. Mi familia ya está rota, respondió Carmen. Yo solo voy a decir la verdad. Mientras firmaba unos documentos, sus manos ya no temblaban. Se sentía extrañamente en paz. No porque disfrutara lo que venía, sino porque sabía que el silencio había hecho más daño que cualquier revelación. Esa noche, Daniel recibió un mensaje de su madre. No era largo. Solo una frase. Necesitamos hablar. Por el bien de tus hijos. El corazón le dio un vuelco. Pensó en ignorarlo o en evitar otro enfrentamiento, pero algo en el tono le resultó distinto. No era súplica. Era advertencia. Al día siguiente se encontraron en una cafetería discreta, lejos de miradas curiosas. Carmen parecía más envejecida, pero también más firme. Daniel notó que llevaba consigo una carpeta. Mamá, si es por lo de ayer, empezó él. No, lo interrumpió ella con suavidad. Esto va mucho más atrás. Abrió la carpeta lentamente y deslizó una fotografía sobre la mesa. Daniel la miró y sintió que el mundo se inclinaba. No era una imagen reciente. Era de antes de su matrimonio, incluso antes de conocer a Laura. ¿Qué es esto?, preguntó con la voz tensa. Es el inicio de todo, respondió Carmen. Y también la razón por la que Laura me tiene tanto miedo. Daniel levantó la vista, incrédulo. ¿Miedo de ti? Carmen asintió. No de mí. De lo que sé. Daniel quiso reír, negar, levantarse e irse. Pero no lo hizo. Porque por primera vez las piezas empezaban a encajar. Las discusiones sin motivo, las reglas estrictas, la obsesión de Laura por controlar cada palabra que llegaba a los niños. Dime la verdad, dijo al fin. Sea lo que sea. Carmen tomó aire. Afuera, la ciudad seguía su curso, indiferente a la tormenta que estaba a punto de desatarse dentro de aquella cafetería. Laura no entró en tu vida por casualidad, empezó. Y los niños están en medio de algo que tú nunca aceptaste ver. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿De qué estás hablando? Carmen acercó la carpeta hacia él. Lee, dijo. Y luego dime si todavía crees que exageré. Daniel bajó la mirada, pasó las primeras hojas con manos temblorosas. Cada línea abría una herida nueva, cada nombre era una pieza de un rompecabezas que jamás quiso armar. Cuando levantó la cabeza, sus ojos ya no eran los mismos. Esto no puede ser verdad, susurró. Lo es, respondió Carmen. Y Laura lo sabe. Por eso quiere mantenerme lejos. Porque tarde o temprano, alguien tenía que contarte lo que realmente ocurrió antes de que esos niños nacieran, y lo que todavía puede ocurrir si seguimos callando. Daniel cerró la carpeta de golpe, como si así pudiera encerrar todo lo que acababa de leer. Su respiración era irregular y sentía un zumbido constante en los oídos. Carmen lo observaba en silencio, dándole el tiempo que necesitaba, aunque sabía que ese tiempo no sería suficiente para digerirlo todo. Ella me dijo que su pasado estaba limpio, murmuró Daniel al fin. Que no había nada que contar. Todos decimos eso cuando la verdad no nos conviene, respondió Carmen con una calma que había aprendido a fuerza de dolor. Yo también lo hice durante años. Daniel apoyó los codos sobre la mesa y se cubrió el rostro con las manos. Las imágenes empezaron a mezclarse en su mente, la mirada tensa de Laura cuando él mencionaba a su madre, la forma en que interrumpía cualquier conversación que se acercara demasiado a temas familiares, su insistencia casi obsesiva en que los niños no visitaran a nadie sin su supervisión. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó sin levantar la cabeza. Carmen suspiró. Porque te amaba. Y porque pensé que el amor bastaría para corregirlo todo.
Me equivoqué. El silencio que siguió fue denso. En una mesa cercana alguien reía, ajeno a la fractura que se estaba abriendo allí mismo. Daniel levantó la mirada, con los ojos enrojecidos. Si esto sale a la luz, Laura me va a odiar. Ya te está usando, replicó Carmen sin dureza. El odio sería, al menos, honesto. Esa noche Daniel volvió a casa con la carpeta escondida bajo el abrigo. Laura lo recibió con una sonrisa forzada que se desvaneció en cuanto vio su expresión. ¿Qué te pasa?, preguntó, tratando de sonar despreocupada. Daniel dejó las llaves sobre la mesa y la miró fijamente. Hoy vi a mi madre. El gesto de Laura se congeló apenas un segundo, pero fue suficiente. ¿Por qué?, dijo. Pensé que habíamos quedado claros. No quedamos claros en nada, respondió él. Me mostró cosas, Laura. Cosas que tú nunca me contaste. Ella dio un paso atrás. No sé de qué hablas. Daniel sacó la carpeta y la dejó sobre la mesa, entre los dos. Laura la miró como si fuera un objeto peligroso. Ábrela, dijo él. Laura negó con la cabeza. No tienes derecho. Tengo todo el derecho, replicó Daniel. Son mis hijos. Es mi vida. Laura tragó saliva. Por primera vez desde que se conocían, Daniel vio miedo auténtico en sus ojos. Ella te está manipulando, susurró. Siempre quiso separarnos. No cambies el tema, dijo él. ¿Es verdad? Laura no respondió. Ese silencio confirmó más de lo que cualquier confesión podría haber hecho. ¿Sabías que ella sigue ahí afuera?, continuó Daniel. Que lo que hiciste no desapareció solo porque formaste una familia conmigo. Yo cambié, dijo Laura con voz temblorosa. Dejé todo atrás. Pero nunca me lo dijiste. Porque tenía miedo de perderte. Daniel apretó los puños. Y ahora tienes miedo de perder a los niños. Laura alzó la cabeza bruscamente. No los menciones. Siempre los menciono, respondió él. Son la razón por la que no puedo seguir fingiendo. En la habitación contigua se escuchó una risa infantil. Ese sonido, tan puro, contrastaba cruelmente con la tensión que los rodeaba. Laura se llevó una mano al pecho, respirando con dificultad. No sabes lo que hice para protegerlos, dijo. Nadie entiende. ¿Protegerlos de qué?, preguntó Daniel. ¿De mi madre? ¿O de la verdad? Laura se sentó lentamente en el sofá, como si las fuerzas la hubieran abandonado. Sus hombros se hundieron. Si Carmen habla, murmuró, todo se va a derrumbar. Tal vez ya debería, dijo Daniel. Tal vez eso es lo que hace falta. Mientras tanto, Carmen estaba sentada en su pequeño apartamento, mirando una fotografía vieja donde aparecía Daniel de niño, abrazado a ella con fuerza. El teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje breve apareció en la pantalla. Ya sabe. Carmen cerró los ojos. Sabía que ese momento llegaría, y aún así, el peso era abrumador. Se levantó despacio y abrió la ventana. El aire frío de la noche le golpeó el rostro. Por favor, susurró, que no sea demasiado tarde. En la casa de Daniel, la discusión había bajado de volumen, pero no de intensidad. Laura hablaba ahora con una voz casi rota, confesando fragmentos, verdades incompletas, intentando controlar el daño. No puedes dejar que ella se acerque a ellos, insistía. No después de todo. No puedes decidir eso sola, respondió Daniel. Nunca pudiste. Laura lo miró, derrotada. Si los pierdo, no me quedará nada. Daniel pensó en sus hijos dormidos, en sus respiraciones tranquilas, en la fragilidad de ese mundo que habían construido sobre secretos. No se trata de perder, dijo. Se trata de dejar de mentir. A lo lejos, una sirena cruzó la noche. Laura se estremeció. Ella no se va a detener, dijo. Tú no conoces a tu madre cuando decide algo. Daniel recordó la mirada firme de Carmen en la cafetería, esa mezcla de amor y determinación. Sí, respondió. Creo que por primera vez, la estoy conociendo de verdad.
Y mientras en distintas partes de la ciudad madre e hijo pensaban en los mismos niños, en las mismas verdades enterradas, algo empezaba a moverse, silencioso pero imparable, dispuesto a salir a la superficie sin importar a quién arrastrara en el camino. La mañana siguiente amaneció con un silencio extraño, de esos que no anuncian calma sino decisión. Daniel no fue al trabajo. Se sentó en la cocina mientras la luz entraba lentamente por la ventana y, por primera vez en años, pensó con claridad. Ya no podía proteger a todos. Tenía que elegir hacer lo correcto. Llamó a su madre. Carmen respondió de inmediato como si hubiera estado esperando con el teléfono en la mano. «Ven a casa», le dijo él. «Trae todo». Cuando Laura despertó y lo vio preparando café, supo que algo había cambiado para siempre. No preguntó nada. Solo lo observó con una mezcla de resignación y temor. Daniel no la miró. No por crueldad, sino porque si lo hacía, sabía que podría dudar. Horas después, Carmen cruzó el umbral de la casa con la misma dignidad con la que había salido días atrás. Esta vez no llevaba galletas. Llevaba verdad. Laura apareció en la escalera y se quedó paralizada al verla. Sus ojos se llenaron de lágrimas antes incluso de que alguien hablara. «No vengo a quitarte nada», dijo Carmen, rompiendo el silencio. «Vengo a devolverles algo». Daniel colocó la carpeta sobre la mesa del comedor. Los niños miraban desde la puerta, curiosos, sintiendo que algo importante estaba ocurriendo aunque no entendieran qué. Laura dio un paso atrás. «No delante de ellos», suplicó. «Precisamente por ellos», respondió Daniel. «Ya hubo demasiados secretos en esta casa». Laura se sentó. Su cuerpo parecía más pequeño, como si el peso de los años finalmente la hubiera alcanzado. Carmen habló despacio, sin acusaciones, sin veneno. Contó la historia completa, no para destruir, sino para explicar. Contó lo que Laura había sido, lo que había hecho y cómo había intentado huir de ello creyendo que el amor bastaría para borrar el pasado. «Todos cometemos errores», dijo Carmen. «Pero cuando el miedo gobierna, esos errores crecen. Y tus hijos han vivido rodeados de miedo». Laura lloró en silencio. No se defendió. Por primera vez, no intentó controlar el relato. Daniel escuchó hasta el final. Cuando Carmen terminó, el aire parecía más liviano, como si la casa misma hubiera exhalado después de años conteniendo la respiración. «No voy a quitarte a los niños», dijo Daniel a Laura. «Pero tampoco voy a dejar que crezcan en una mentira». Laura levantó la mirada, rota. «¿Y yo?», preguntó. «¿Qué pasa conmigo?». Daniel se arrodilló frente a ella. «Pasa que necesitas ayuda. Y esta vez, no vas a hacerlo sola». Los niños se acercaron entonces. El más pequeño tomó la mano de Carmen. Ella sintió que algo dentro de su pecho, algo que había estado dormido, volvía a latir con fuerza. «Abuela», dijo el niño. «¿Te vas a quedar?». Carmen sonrió con lágrimas en los ojos. «Si ustedes quieren», respondió. «Siempre». Laura los observó. No con celos esta vez, sino con una tristeza serena. Comprendió, quizá demasiado tarde, que alejar a Carmen nunca fue protegerlos, sino protegerse a sí misma. Las semanas siguientes no fueron fáciles. Hubo terapia, conversaciones duras, silencios incómodos. Pero también hubo algo nuevo, honestidad. Laura enfrentó su pasado con valentía. Daniel dejó de esconderse detrás de la neutralidad. Y Carmen aprendió que amar también significaba saber cuándo hablar y cuándo soltar. Un domingo por la tarde, la familia se reunió en el parque. Los niños corrían libres, riendo sin miedo. Laura los miraba desde un banco con una paz que no recordaba haber sentido antes. Carmen se sentó a su lado. «Gracias por no rendirte», dijo Laura, en voz baja. «Gracias por dejar de huir», respondió Carmen. Se miraron. No eran amigas. Tal vez nunca lo serían. Pero habían encontrado algo más importante, respeto. Daniel observó la escena a lo lejos, entendiendo al fin que la familia no se construye evitando las grietas, sino reparándolas juntos. Cuando el sol empezó a caer, Carmen tomó a sus nietos de la mano. Les contó una historia, una de esas que mezclan errores y esperanza, finales y nuevos comienzos.
Los niños escuchaban atentos con los ojos brillantes. Porque al final la verdad no destruyó a esa familia. La salvó. Y aquella frase que una vez la expulsó de su propio hogar, aléjate de mis hijos, quedó enterrada para siempre, reemplazada por algo mucho más poderoso, una promesa silenciosa de no volver a vivir con miedo, ni con mentiras, nunca más.